Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Supongo que es lo bueno del podcast, poder escucharlo como y cuando tú quieras. Poco a poco estoy desarrollando la idea, entender que de momento esto es solo un experimento. Solo me apetecía poder hablar con alguien de las cosas que me inquietan. ¿No os da la sensación de que todo se está viniendo abajo? ¿No os da la sensación de que nos estamos volviendo locos? Solo quería pensar en voz alta. Y si alguien tiene algo que decirme, pues estaré encantado de entablar una conversación desde la educación, sin ningún problema. Y cuanto más divergente sea el punto, mejor. Esas conversaciones son más entretenidas, siempre que haya respeto entre las partes. Hoy creo que quiero hablar de la deuda pública española. Es un tema que nos debería preocupar a todos, porque todos sabemos que tarde o temprano hay que pagar las cuentas. Es ley de vida. Nadie se marcha del restaurante sin pagar la cuenta. Y lo peor de todo es que este restaurante vamos a tener que pagarlo en comandita. El otro día, ayer, pero como no sé en qué orden escucharéis estos podcasts, vamos a decir que el otro día estaba hablando de las pensiones, a las que dedicaré un audio más adelante, tirando cuentas de lo que es la deuda oculta que tenemos. Las cuentas que me salieron fueron aterradoras. Esa cuenta que tenemos que pagar, que la Seguridad Social tiene que pagar, que es deuda y que no consta en ninguna parte. Teniendo en cuenta que nuestra Seguridad Social es un sistema de Ponzi, un sistema de reparto, diré unos números muy sencillos. Podéis hacerlo en vuestras casas. Fijaros en los datos. En España, teóricamente la jubilación es a los 67 años, a no ser que seas funcionario, claro. Esos son un mundo aparte. A lo mejor le dedico un audio más adelante a ese sector. La pensión media es de 15.000 euros al año. Sí, vamos a ir por las medias. Y la edad media del país son 82 años de esperanza de vida. Eso significa que si existen 19 millones de cotizantes en la actualidad y que van a recibir una pensión media de 15.000 euros durante 15 años, la deuda que tiene la Seguridad Social oculta en sus balances por cada futuro preceptor son de 225.000 euros por persona. Es una cifra que, decís, el gobierno siempre paga. Yo os digo que el gobierno paga hasta que deje de pagar. Después, de hecho, España es récord mundial de quiebras. Lo que pasa es que en los últimos 30-40 años nos hemos convertido en auténticos maestros escondiendo nuestras miserias. Si multiplicamos los 225.000 euros que la Seguridad Social le debe a cada futuro pensionista, nos encontramos con una cifra que da miedo. 4,275 billones europeos de euros. Esos son 4 veces el Producto Interior Bruto. Es una deuda oculta que tendría que quitarnos el sueño, ya que el sistema, como es de reparto, depende única y exclusivamente de que haya más gente trabajando que cobrando. Ahora vayamos a la deuda nacional. Se supone que está en torno al billón de euros, lo cual significa que la deuda total española son 5,2 veces el Producto Interior Bruto. Tengo que reconocer que la deuda de la Seguridad Social no me preocupa tanto, porque a fin de cuentas es una deuda a largo plazo. Estamos a tiempo de corregirla. Va a costar, no va a ser fácil, pero no es imposible. Lo que realmente me preocupa es que debemos el 100% del Producto Interior Bruto. Mejor dicho, lo debe el gobierno. Mejor no incluyamos aquí la deuda privada, tanto de las familias como de las empresas, porque igual nos da un infarto a todos. Los datos son fáciles. Acabo de entrar en internet y he descubierto un artículo muy interesante del País. En él, triunfante, decía que la deuda privada española se había reducido en 570.000 millones de euros en los últimos 10 años. No está mal, pero ¿queréis saber cuánto es la deuda privada española, la que está en manos de familias y empresas? Pues es el 137% del Producto Interior Bruto, 1,6 billones de euros. Esta deuda, la verdad, que me preocupa menos. La deuda en manos de las familias, como norma general, suele ser administrada de manera responsable. La gente está sufriendo mucho para salir de los agujeros que tiene. Es deuda a largo plazo. Y la gente está dejando de comprar a crédito. Ahora pasemos al 1,1 billones que nos han gestionado los políticos, más los 4,2 que, como antes os explicaba, están ocultos en el esquema de Ponzi de la Seguridad Social. Las cuentas me salen que España debe
6,9 billones de euros. O lo que es lo mismo, 5 veces y media su Producto Interior. ¿A qué da miedo? La primera respuesta es fácil. Si hablamos de las deudas que tiene la Seguridad Social como sujeto excepcional de derecho, simplemente cambiará la norma, no pagará y se marchará de rositas. La deuda privada, como ya os digo, está en manos de gente responsable, las familias. Los españoles somos muchísimo más responsables de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. O sea, que de alguna manera o de otra llevará 10 o 15 años, acabará llegando a niveles aceptables. Pero tenemos la deuda pública, una deuda acumulada para nada, una deuda acumulada irresponsablemente. El Banco Central Europeo, en estos momentos, está empeñado en salvar al sur de Europa, posiblemente de una manera irresponsable. Digo irresponsable porque si esta espiral de deuda que empezó en época mariana ya la había empezado Zapatero mediante el famoso plan para construir aceras. Leyó a Keynes, no le entendió, y a Keynes da igual entender lo que no, es mejor huir de él. No deja de ser el regalo del Reino Unido al tercer mundo para mantenerlo en la miseria, el keynesianismo, y hablaremos otro día de él. En la época mariana tenían que haberle dicho no te compramos deuda, y a Mariano no le hubiera quedado más remedio que meterle mano al enorme gasto político que tenemos. Pensarlo bien, desde que se transfirieron las competencias de sanidad a las comunidades autónomas, el gasto prácticamente se ha duplicado. Los cínicos dirán que es porque la población ha envejecido, y yo digo que eso es una tomadura de pelo. La situación es la siguiente. En el momento en que el gobierno central perdió su capacidad de economías de escala a la hora de adquirir equipos médicos, medicamentos, insumos de todo tipo, provocó que se dispararan los precios. Pensar lo siguiente. Actualmente la tecnología médica es más barata que nunca. Y quien diga lo contrario, miente. Hace no mucho, tuve que acompañar a una amiga a llevar a su hijo al hospital. Fuimos al mismo hospital en que yo nací. Y fuimos a una máquina de rayos X por la que yo había pasado cuando tenía más o menos la edad del niño. Y de esto hace 30 años. Pasó lo siguiente. La misma máquina seguía allí. Era la típica máquina de diapositiva, de placas. Esa máquina es lenta, es torpe, es antigua y es muy cara. Aunque la máquina está amortizada, cada placa no es barata y luego es muy lenta. Necesitas también un equipo de revelado y necesitas un equipo enorme de personas para hacerla funcionar. Tiempo después optamos por la mutua y nos fuimos a un centro privado. ¿Qué pasó? Muy fácil. Fue llevado a una nueva máquina digital y en 10 minutos teníamos la placa en un pendrive. Solo la atendía una persona y obviamente los menos de 5 minutos que requirió esa máquina para sacar la placa de manera digital no tenían nada que ver con los 20 minutos que necesitamos en otro lado. Traducido al castellano, existe una tecnología antigua todavía en servicio en los antiguos centros públicos. Una máquina atiende 3 pacientes por hora, como ya os he dicho, y la otra atiende 12. La cola en la Seguridad Social está garantizada. Luego tenemos el coste, aunque seguramente la máquina digital fuese muchísimo más cara que el más que amortizado trasto, seguro que no consume placas y seguro que no necesita un equipo de 6 personas haciéndola funcionar mañana y tarde. 12 personas. ¿Qué está pasando? También podemos hablar del desastre de los medicamentos. Pensarlo bien, los medicamentos, efectivamente, existen un montón de nuevos tratamientos que son carísimos para enfermedades que hace menos de 10 años ni siquiera tenían cura. Hace 15 años o 20, un cáncer era prácticamente una sentencia de muerte. Actualmente, la nueva tecnología lo reduce bastante. No tengo los datos delante, pero un cáncer pillado a tiempo casi siempre se puede curar. Pero el cáncer solo afecta a un porcentaje relativamente pequeño de la población
y recemos porque no nos toque. Y está claro que este colectivo merece toda la inversión necesaria. Pero no me voy a centrar en eso. Me voy a centrar en que el 70% de los medicamentos consumidos en la administración o en las distintas administraciones sanitarias son con patente caducada. Es decir, para todos y cada uno de ellos existe un genérico. Si hubiese una administración responsable, lo que haría el 70% de los medicamentos es lo que consumimos a lo largo de toda nuestra vida, salvo casos excepcionales, como determinadas enfermedades graves, como mencioné antes, el cáncer. Ahora pensemos, la enorme factura en medicamentos se podría reducir simplemente con un gobierno central que hiciera contratos de interproveedores. Sí, exactamente igual que el Mercadona. Al año se consumen tantas aspirinas, tantos antiinflamatorios, tantos antibióticos, todos genéricos, aunque no los gastamos genéricos, los gastamos con marcas, los famosos visitadores médicos, y hablaremos otro día de ellos. Es tan fácil como saco a subasta el contrato y me tienes que fabricar mi propia marca, una marca que puede tener el logo de la Seguridad Social perfectamente. Esto rebajaría de una manera exponencial la factura en medicamentos. También tenemos el problema de las farmacias. Es un colectivo con el que nos hemos acostumbrado a vivir, exactamente igual que la iglesia, el alcalde y el guardia civil. Eran las fuerzas vivas del pueblo. ¿Os acordáis de las películas? El farmacéutico, el guardia civil, el alcalde y el cura jugando la partida. El problema de las farmacias es realmente grave. La Seguridad Social subvenciona la mayoría del medicamento. Y tú, cuando vas a la farmacia a comprar, aparte que te van a dar una caja enorme que no vas a consumir, o si la vas a consumir vas a necesitar dos y no vas a consumir las dos cajas con todo el derroche que yo necesitas. Las farmacias son una parte fundamental de este problema que tenemos con la sanidad. Pensarlo bien, en Estados Unidos, en casi todos los hospitales, o en muchos de ellos, tienen lo que se llama el robot. El robot llegas para allá con la receta del médico y el técnico en una pantalla de ordenador pulsa la dosis, durante cuánto tiempo y en qué cantidades. ¿Os acordáis de los botecitos de codeína del Dr. House? Pues eso, meten uno de estos toners, el robot los carga y luego te dan tantas pastillas como dosis te haya recomendado el médico. No hay coste de embalajes, los costes de transporte se reducen exponencialmente y no hay desperdicio ninguno de medicamentos. Traducido al castellano, con una tecnología adecuada, los medicamentos podrían ser prácticamente gratis. Tan fácil como que tu médico en la Seguridad Social te dé la receta, bajes al vestíbulo, le des a un farmacéutico que tenga ahí esperando la receta y cargue el robot. ¿Por qué? Porque tú cuando pagas el medicamento en la farmacia no estás pagando el medicamento, estás pagando la marca, estás pagando los embalajes, estás pagando la licencia del farmacéutico que cuesta 1 millón de euros y casi siempre la hipoteca de por vida. Estás pagando los mármoles, estás pagando los 300 metros cuadrados de local. Creo que el asunto de las farmacias tiene que abordarse urgentemente. Después tenemos otra problemática con los sobrecostes de la Seguridad Social, el gigantesco coste político que tiene asociado. Casi todas las comunidades autónomas, en el momento en el que asumieron el control de la administración, se dedicaron a multiplicar los puestos de manera exponencial. Puestos políticos, directores generales, subdirectores generales, directores de área. Después se pusieron a construir hospitales espectaculares. Se me ocurre aquí el UCA en Oviedo, y luego podemos hablar largo y tendido sobre el Hospital de Valencia. Obras faraónicas, miles de millones de euros. También en Castilla-La Mancha tengo entendido que levantaron uno de los mayores hospitales de Europa. Pensemos un momento, ¿cuántos habitantes tiene Castilla-La Mancha? ¿2,5 millones? ¿Por qué el hospital más grande de Europa no está en París, que tiene casi 11 millones, o en Madrid, que es un área metropolitana potente, o en Londres, que es un área metropolitana gigantesca?
Obviamente el dinero de nuestra sanidad se ha marchado en amigos, en colegas y en obras faraónicas. Esto de la seguridad social es solo un ejemplo de hasta qué punto la falta de eficiencia de la administración nos está comiendo vivos. Si pasamos al tema de la deuda pública, está salvándonos la vida el Banco Central Europeo. Mariano fue dócil con Merkel y Merkel es agradecida con sus euros. Os voy a contar una cosa. El Banco Central Europeo, como todos sabemos, está descontando nuestra deuda de manera indefinida, pero lo hace con créditos a corto. El Banco Central Europeo comprará nuestra deuda mientras seamos dóciles. Mantiene los tipos de interés artificialmente bajos, pero esto es solo una ilusión. Vosotros imaginad lo siguiente. De momento, el dinero prácticamente no vale nada. No vale nada para los bancos y no vale nada para la administración. No vayas a pedir un crédito o una hipoteca, porque por mucho que lloren los banqueros, nunca han tenido una época más dorada. Ahí les dan el dinero al 0% y a ti te lo venden al 2, al 3, al 5, al 8 y las tarjetas de crédito a lo mejor hasta el 12. En la vida lo que podáis, no os endeudéis nunca o seréis esclavos del banco. ¿Qué problema hay? Pues que la economía del centro de Europa se está recalentando y nosotros solo somos los lacayos de Alemania. ¿Qué va a pasar? Pues que para evitar que se recaliente, tarde o temprano, Merkel o su sucesor le exigirá al Banco Central Europeo que suba los tipos de interés. Y como, por mucho que digan, el banco no es europeo, sino alemán, el gobernador del BCE de turno se cuadrará y dirá: sí, señora. Imaginemos un escenario con los tipos de interés al 3 o al 4%. La situación sería una auténtica catástrofe. Suponiendo que el Banco Central Europeo siguiese comprándonos la deuda, que no va a hacerlo, significaría que si España crece al 3% y tiene que pagar el 100% de su deuda pública al 3%, todo nuestro crecimiento sería devorado por los intereses. Es lo que se llama la carrera de la rata. ¿Nunca oísteis hablar del concepto? Es realmente interesante. La carrera de la rata se refiere a los deudores crónicos. Al final pides un crédito para pagar otro crédito, para pagar otro crédito, para pagar otro crédito. Estás corriendo hasta el final de los tiempos dentro de la rueda de una... Estás corriendo hasta el final de los tiempos en la rueda de una rata, de un hámster, y nunca podrás salir hasta que mueras de agotamiento. Da miedo, ¿verdad? Y yo pienso en ello y lo único que se me ocurre es no pensar en ello. Por dos razones. Si tiene solución, no te preocupes, que tiene solución. Y si no tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar si no tiene solución? Pero esto no deja de ser un gigantesco autoengaño por mi parte. ¿Por qué nos hemos embarcado en esta carrera de deuda? Simplemente porque cuando empezó la crisis teníamos dos opciones. Una, como lo que hicieron en Estonia, país que, por cierto, hablaré un día de él y de su administración digital. No digital de corrupta de a dedo, digital de tecnológica. Estos países, cuando empezó la crisis, decidieron cortarle el rabo al perro. Cortaron todo el gasto de golpe, reorganizaron sus administraciones y sus economías implosionaron un 25%. Obviamente, le dijeron a la población de la verdad: estamos arruinados, hay que hacer sacrificios. ¿Qué pasó? Muy fácil. Se estrellaron contra el fondo y ahora están saliendo otra vez a flote. No es que estén saliendo ya, es que salieron ya hace casi una década del hoyo. Al decirle la verdad a su población, pasó lo siguiente. El paro se disparó hasta un 25%, pero 3 años después ya se había ido. La crisis fue un momento puntual de su historia. Actualmente tiene más renta per cápita que cuando pegaron el tijeretazo. A nosotros decidieron engañarnos. Dijeron: bueno, España está razonablemente poco endeudada. Podemos aguantar un poco. Pediremos un crédito para seguir gastando más de lo que necesitamos. Luego fue otro y otro y otro y otro. La carrera de la rata había empezado.
Y ahora estamos en un punto que posiblemente sea de no retorno. Últimamente hay por ahí unos economistas, no sé si oíste hablar de ellos, los 4 jinetes del apocalipsis. Está representado por un archimediático economista denominado Roberto Centeno. Y han empezado una cruzada en las instituciones europeas para que se sepa la verdad. Ellos han recalculado el Producto Interior Bruto. Resulta que a lo mejor es un 25% más bajo de lo que nos han contado. La verdad que no me sorprendería. Montoro no se le ocurre otra cosa mejor que meter el narcotráfico y la prostitución en el Producto Interior Bruto. Y a puestos podría haber metido la corrupción, que a lo mejor adelantábamos a Italia en Producto Interior Bruto. Pero bueno, supongo que Italia hubiera hecho lo mismo e Italia hubiera adelantado al Reino Unido. Esto es ironía. Si esto es verdad, la carrera de la rata no significará que tengamos que pagar con todo nuestro crecimiento los intereses sin poder amortizarlo. Si gano 3 y se llevan 3 en intereses, me voy a quedar en el sitio hasta el final de los tiempos. Todos los gobiernos se han comportado de manera irresponsable con este tema. Podemos hablar del rescate de la banca, que es responsable de parte de la factura. Podemos hablar del rescate de las autonomías, que es parte de la culpa. Al final ha sido todo entre políticos. Pero pensar una cosa, el famoso plan que hizo el gobierno cuando llegó de meterle mano a las comunidades autónomas. ¿Os acordáis cuando el ministro dijo que mandaría a los hombres de negro a las autonomías? No lo hizo. Pero ¿sabéis a quién sí se lo mandó? A los ayuntamientos. Actualmente los ayuntamientos tienen menos deuda que nunca y muchos de ellos ya han llegado a cero. ¿Será cuestión de tiempo? Que lleguen a cero. Los ayuntamientos son realmente las organizaciones que te dan los servicios, teniendo en cuenta que han tenido que salir por sus propios medios y sin financiación externa durante esta última década. ¿Alguien echa de menos algún servicio municipal que se ha dejado de prestar? No, encontraron la forma. Sin embargo, la amenaza que nos mintieron fue que si recartaban gastos, cortarían las pensiones, cortarían la sanidad y cortarían la educación. Yo creo que cada uno de esos 3 puntos se merece un polemizando aparte. Y la realidad no os va a gustar. Simplemente estamos en la carrera de la rata. En los próximos meses, el Banco Central Europeo tendrá que ver si nos vuelve a dar un crédito a corto para financiar los 220.000 millones de euros que necesita el gobierno de España. ¿Creéis que lo va a hacer? Personalmente creo que sí. Va a hacerlo de una manera o de otra, porque todavía el norte de Europa no está preparado para que caiga al sur. Pero recordad lo siguiente, España debe todo lo que tiene, lo que significa que el día que los gobiernos del norte digan que pueden aguantar el golpe, nos hundiremos sin remedio por decisión política. La decisión ni siquiera se va a tomar aquí. La decisión vendrá de fuera. Dirán, ya hemos ganado lo que teníamos que ganar. No merece la pena seguir asumiendo vuestros riesgos. ¿Cómo se pudo haber evitado esto? Pues los autonomistas me van a matar. Se pudo haber evitado no habiendo tenido déficit desde que empezó la crisis. Es duro. Tenía que haberse cortado en tiempos de Mariano, pero no se hizo porque a Mariano no le interesó. Eso era enfrentarse con sus varones y Mariano estaba ahí de prestado. Recordarlo, estuvo sesteando 8 años y esperó a que Zapatero se suicidara. Él no hizo nada para ocupar la Moncloa y para que le dejaran ahí sus propios compañeros de partido. 8 años sin hincarla, pues tuvo que pedir favores políticos. Y los favores se pagan. De pronto todos los caciques locales tuvieron barra libre para hacer lo que le diera la gana. Y ahí empezó nuestro desastre. Bueno, aquí os dejo con esta pequeña reflexión sobre la deuda. Yo soy Arcani y esto es Polemizando.